vasto y profundo precisamente de acuerdo a las necesidades de aquellos a ser adiestrados. Y Dan Guru Rana Mandalakan Niriatayami. Thank you. Muchas gracias. Rinpoche quiere conducir la oración de refugio. ¿Quieres decir en inglés o en castellano? Lo que usted quiera, Rinpoche. Creo que está mejor en inglés que lo hagamos, porque así todos podemos seguirlo bien. Bueno, la mayoría de vosotros estáis familiarizados con las oraciones de refugio bodhicitta. Y por supuesto también conocemos en tibetano. A ver. Bueno, a ver no sé en qué idioma se va a hacer. Vamos a ver. Tomo refugio hasta que logre la iluminación en el Buda, el Dharma, en la Suprema Asamblea, que por los méritos de mi generosidad y de escuchando el Dharma pueda lograr la budidad para poder beneficiar a todos los seres. Tomo refugio en el Buda, en el Dharma y la Sangha hasta que alcance la iluminación, que por los méritos creados mediante escuchar el Dharma que pueda lograr la budidad para poder beneficiar a todos los seres. Tomo refugio hasta que logre la iluminación en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, que por los méritos de escuchar el Dharma pueda lograr la budidad para poder beneficiar a todos los seres. Muchas gracias. A ver. Eso es para vuestra motivación, era para la mía, yo tengo que decir en tibetano. La Chancho Barudani está repitiendo la oración de refugio en tibetano. Chancho Barudani. Sanje Drupa So. Okay. Thank you so much, Rinpoche, for joining. Muchas gracias, Rinpoche, por otro día más de enseñanzas. Ahora estoy contento. A ver, creía que iba a ser otro el traductor, pero no sé. So I guess you, or most of you, creo que la mayoría de vosotros habéis tenido tiempo para reflexionar sobre lo que nos dijo ayer. Algunas personas quizás tenéis la respuesta correcta, otros no. Pero de cualquier caso, pienso que es muy bueno el que os hayáis esforzado en reflexionar, porque cuando mi maestro me daba deberes, me ponía deberes, estaba todo el día después de la clase, incluso cuando iba a tomar un café, el café no me sabía tan rico porque todavía no tenía la respuesta. Entonces estaba como muy ansioso de saber, reflexionando. Mi maestro fue muy bondadoso en darme este tipo de deberes. Entonces yo intento, pues bueno, hacer como mi maestro. Y gracias a la bondad de mi maestro, todos vosotros tenéis esta oportunidad de pensar sobre esto que os propuse ayer. Y ahora necesito la ayuda de alguien, dice. 아니 동해 된방 어제 나비 갑이야 아니 동행 들려야 치주 신문진 난지 아니
동네 치주 시등운전 잠도 메다 동네 동안 다음에 봤을 지지 신문진나 당 신문진나 요즘에 아니 동네 데버트지 차샤도 동네 데버티 아니 다 동네 배나 풍부 천시디 단다 계산 키루 무치 송반나 신치제 다 풍부디 아니 동네 임버시고 그래스 풍부 동네 뭐 셔나한테야 아니 당부디 미다보 임버시 개심 부르스 어째선 가장 저버디 가져서나 그런 줄라 안체장가 풍부 미다보 송고면도 와스 편 풍부 미다보 임베 더버디 안줄라 딩면도 세치 가장 또 쉬임바 다 개치 쉬도 되는데 얘기 쉬고에 가졌으나 다 내지단에 풍부스야 돼 풍부디 캡칭부르만 동안 안주기 쉬르도 제지 풍부 지고 계제도 말해 제장가 안주기 초와 뉘시 저 뉘시 저거 아니 가서 아니 수 공부 초여 공부도 지 공부도 지 공부 넘버 10 공부 제제 대다 탐지 아니 동해된 바레스 뜻도 보고요 알아요 동해된 바레스 동해된 바 인도 잠베 대다 동해인 바 야고지 하고 발라 대탐지입니다 뭐 이거 신 그래서 송백갑라 고주 믹스지 카리어스랍도 잠베 아니 아란조리아 다 치르베 이내래 아란조리 이내래 도거지주 풍부 딱 풍부 들어봐 저 공부도 주고 넘버 10 풍부스도 풍부 뭐 디나는 문두비기 강사 세주어스 또 들어봐 제정가 강사 선년디 풍부가 나누는 우진 제국이어래 다 치르버드지 차샤나 어서 좀더 캐낸 가리어스나 아니 캐넨도들이야 다 군다스르바 좀더 군다기 캐넨도디 가리어스디 아니 강사스님 딱봐 풍부스님입니다 봐 진짜 드시디 되고요 다 강사스 있다고 했어요. 다 점점되게 딩문진 마중발. 얘라 강사 풍부디 미다방을 송모점도 마세 강사 짱 미다방인봉 송과라 얘라 풍부되다 탐지르르르르네 아니 미다방인버지 려고 저라 트나 아니 풍부스니에 강사를 록스며 버지 때는 파변도 아니 신이 아니 강사 미다방지 라트용 그래스 제장가 미다바디 라트베 갑려야 제장가 로도 먹고 싶지 강사 따고 임비 등증이 로도도 막 캐는 거고도 딩년가 전부라도 와 딩년 바지 좀마다 And so yesterday we were discussing Ayer hablábamos sobre las 4 verdades nobles, específicamente sobre la verdad del sufrimiento. Y se introdujeron los 4 aspectos de la 4 verdad del sufrimiento: la impermanencia, sufrimiento, ausencia de entidad y el aspecto vacío. En el texto de Kedruje específicamente se refiere a tomar a los agregados como el ejemplo del sufrimiento, o sea que el sufrimiento son los 5 agregados, y entonces investiga sobre esto. Entonces tenemos que pensar sobre la forma en la que reconocemos los agregados siendo impermanentes. Cuando habló de los 5 agregados, no está simplemente hablando del cuerpo físico manifiesto, este cuerpo hecho de sangre y carne, sino que estamos hablando de los otros agregados. Dentro de los 5 agregados, que podríamos ese sería el agregado de la forma, pero también está el agregado de las sensaciones, cognición, luego el agregado de las formaciones y el agregado de la conciencia. Bueno, no ha hecho el de la discriminación, creo que se ha equivocado. Entonces, cuando hablamos de los agregados en relación
a los 4 aspectos de la verdad del sufrimiento, estamos hablando de todos estos 5 agregados, que son sufrimiento. Y en términos de ser todos impermanentes, lo que tenemos que comprender es que incluso aunque los tirtikas, las escuelas no budistas indias, nosotros también tendemos a pensar como una persona, que la persona no está incluida en esos agregados. 다 풍부 강사시도 풍부한 로스맵치. Yeah. 디텔라 파마투나. Yeah. 강사다 풍분이 로가 체니 용말레스. 제정가 강사시니디 풍부한 나는 운진도 붙이고 그랬어야지. So even in the Buddhist teachings, we have to include. Entonces tenemos que incluir a la persona en la presentación de los 5 agregados, porque si no, acabaríamos con una persona que está completamente separada de los agregados. Fuera de los sistemas filosóficos indios aceptan que la persona es un fenómeno permanente, mientras que los agregados son un fenómeno impermanente. Entonces ellos se distinguen entre persona y agregados. Entonces tenemos que encontrar la forma en la que persona que no está excluida de estos 5 agregados. Y esto es, podemos darnos cuenta que esto ya es una diferencia esencial. samlodu stambina ta midada dungyenni de nyele ya ane kansa midada dungyenni de yago chi ramma chebe ngela nyele ya ta chige dungan juge takwa kansa sinye de toji ramwa we tongwa se ti ro kansa sinye de takwa ma yimba de ramwa ma yimba de jibu ma yimba se de zo samma nyele ya chi drup to bachi ko yedi shibji nenga chimbu chance. So in terms of, first of all, in terms of thinking about whether, en cuanto a reflexionar que la persona como es impermanente y sufrimiento, antes de eso tenemos que saber qué quiere decir que la persona está vacía de ser permanente, independiente y sin partes o unitaria. Y esto es muy importante. Nuestra comprensión de cómo la persona estaría vacía tiene que preceder a nuestra comprensión de cómo la persona es impermanente y sufrimiento. 아니 동년이 비켜줘나는 레고야디 세상을 저기 다 로도 가리어서나 간사스니디 풍불레 전신도 여버치 도시지 문진 유도 점배 말한줄다 진보 지금 군다 유네를 현재 유네를 딱 한지 어딘지 로도디 아니 캐비셔도 주버디 양내양도 껴야 되게 좀 더. And so in terms of so this Y estos 2 últimos aspectos de la verdad del sufrimiento, de ser carente de identidad y estar vacío, eso es por lo que están incluidos ahí, porque para poder contrarrestar la visión errónea que la persona es de otra naturaleza que de los agregados de la persona, y poder eliminar esa visión errónea innata de la persona como algo diferente de los agregados o la visión adquirida y es por eso por lo que estos 2 aspectos de carente de existencia, de carente de identidad y vacío están incluidos aquí para contrarrestar esas visiones erróneas innatas y adquiridas. 아니 좀 첨부도 좀 아니마 아니 미다바된 파비급도 간데 파비도
띵지미지 라트고네 도치 그래서 나란주 미다버스 남자 준도다 지금 슝침부시라 마다니 줄이야 미다버스도 좀베 다 요어도레스 고 기지기지를 지그레스 캐네디체 안 단도 또지 섬르자체도 저도 다 선인은 요구 시에를 다 니데요 말세 지 야 지금 섬당 그랬다 디도 상월로 미다베 고라비 콘도 당초그래지 미나양 단도 슝침분하는 숨입니다 베기 고디 디점시려면 누가 다 슝침분하는 미다베 고와디는 마 송원도 잠베 다 그benang아란 저기 리포트도 고용도 재장과 연령지 풍부 최진스 다 인지기 실리지즘 데려도가 연령지 풍부도 최진스 아니 더 주랑도 좀인다 연령지 풍부도 최진 아니 랑기 줄이게 됐어 아니 랑가 제베 치스 디고도와 랑기 줄이게 돼 랑가 제베 치스 다 디고 랑가 제베 치스도 까브리 여바다 까브리 매바든 무슨 통구도 왔어 봐 그냥 알아보고 시작하셔네 미찍다고 내가 찍을다고 내 되기면도 와 계산 수고시다 돼도 다 들은 수고 때지야 테스트도 저장가 중앙이 토네 이내에 삼로당방기 차네 이내에 가리는 규가 뒤에 버려 저장가 규가 통도 왔어 나 원은 규가 된지 랑가께베이나 근데 딱와 마인 바지 과학토를 쓰지 다 가주도 중앙계 등이고 그랬어 가주초다 주주초 아니 타바 도양 아니 그래서 그래 아니 그래서 그래 아니 제발 아니 딱와 미루와 답변아 차도 샤비나 아니 그래서 그래 딱와 있네 제발 용 초고 말했어야 돼 대당하는 줄이야 세부 시비지기 차례 된다야 아니 슝충분이 베르버 마무고도와 베나 제발 미다버 주베 르즈버다 사면 그런 잡스유다 킹들이 저상가 제발 미다버 주베 직접 주베 르버고 온도 잠베 아니 답변아 그래서 그래 제발 이내 미다버 임비 켜구리 슬랍도 잠베 냐냐 선로 야고주 커버라 아니 지점님이 참아송고도 로고야 아니 배나 빼기 땡도 빼지 캐원도 잠베 아니 마음이 기지 타만 빼르샤체 아니 마음이 기지 타만티 아니 그래서 그래 디야고 싶어도 갱기 네마 깔로나 쉬게 심 평부시 외총 제장가 그래서 제발 주진 랑루 점니 징예인데 랑이 지고 친중이 주신을 떼먹어비 치르세지 대세도 잠베 되게 좋은 거 고아데 믹스해도 없지 다 망부 지난주 주시 대비나야 두주기래 그냥 고냐고로 차내 좀도냐 지난주 고냐고 장아요 고냐고 차 티프를 뜰 때다 매우자 계제쇼디 디카르도스나 아니 베나마미 기지 타마티 고 기징이벌 시에 예사버렸어 시에 예사도 잠베 시에디 뭐 중권라 지버 기지기지를 주원로 되어 요르스 기지기지를 주원로 요르스 기지기지를 주원로야티 아니 거기 도레 슬라는 고조 온데선데 랑 그룹삼네 중벌에 있어야지 마음이 바로바네 송데 그 시행 고쪽으로 했어 지겨 다 시에서네 등도 다 지겨서 된 녀마도 가 지겨하는 고쪽으로 했어 제주장배 아니 그 시에기 육하를 했어도 그 깨버지를 했어요 그거도와 정보시나 마음이 시에디 가르치는 시고 할수도 마변 조야 육하를 해서는 놈들이 셨어 유놈들 봐 어디냐 지금 줄난다 So in terms of establishing en cuanto a establecer la impermanencia, tenemos que contemplar
qué es lo que llega a nuestra mente cuando pensamos en impermanencia, y también especialmente para aquellos de nosotros que no hemos tenido la oportunidad de hacer de estudiar los grandes textos. Pero ¿cuáles son las razones que se dan en los grandes textos para poder explicar la impermanencia? Para nosotros tendemos a pensar en la impermanencia como cambio, y puede que incluso pensemos y que si no hemos estudiado a fondo los grandes textos, lo que viene a nuestras mentes es ese cambio momento a momento, o incluso un poquito más allá podemos pensar que la muerte, el momento de la muerte es incierto y no sabemos, podemos morir en cualquier momento y no sabemos cuándo llegará ese momento. Pero en los grandes textos, esas no son las razones principales, las razones van mucho más profundas. Y una de los razonamientos lógicos que se da en el texto es que si, por ejemplo, tomamos el tema del silogismo, como Rinpoche nos ha hablado de los agregados contaminados apropiados, ese es el tema, el sujeto. O sea, tomamos el sujeto serían los agregados contaminados. Dice apropiados porque son los que tenemos. Es decir, los agregados contaminados es el sujeto. El predicado sería, o la tesis, producidos por causas. La razón que se da es porque son fenómenos ocasionales o que aparecen ocasionalmente. Entonces, la razón aquí podemos verla directamente, podemos ver que a veces las cosas están ahí y a veces no están ahí. Por ejemplo, podemos ver, en mi caso, por ejemplo, ayer mi cuerpo podía sentirse más cómodo o menos cómodo y según van cambiando los días. Es fácil poder ver el fenómeno, este tipo de fenómenos que son ocasionales, es decir, a veces están ahí, a veces no, a veces existen y a veces no. Por tanto, ese es el silogismo. Pero si pensamos cómo los fenómenos cambian, tenemos que ver cómo cambian. Y si vamos un poco más profundo, lo que hacemos es el predicado de este silogismo, que es ser producido por causas. Lo opuesto a ese silogismo sería no ser producido por causas. Entonces, el signo o la razón dada sería que las cosas son ocasionales, que existen ocasionalmente. Entonces, el silogismo clásico que se da en los textos es que dice las cosas son impermanentes, es decir, los agregados contaminados son impermanentes porque son producto, porque son productos. Entonces, aquí lo que estamos haciendo, lo opuesto del predicado es que son impermanentes. Entonces, la razón sería un producto y tenemos que comprender que si algo es un producto, no podemos decir que sea permanente. Y si algo es permanente, no es posible que pueda ser un producto. Y así hay muchas razones que explican, este tipo de razones se explican profundamente en los grandes textos. Es decir, impermanente es el predicado, el razón o el signo es producto. Y cuando probamos la implicación del silogismo, dicen, si algo es producto, tiene que ser impermanente. Pero por debajo de esto, para poder comprender esta pervasión o esta prueba lógica directa, hay tres formas de cognición válida que tenemos que seguir para probar esta pervasión válida. Y también como el ejemplo que se da en el texto, el ejemplo clásico que se da sobre la base de una pervasión como directa, es como la lámpara, la llama de una vela.
Uno de mis said maestros, cuando hablaba brought up sobre a syllogism. impermanencia, sacaba el silogismo que ayudó mucho a mi mente, que era sobre en las hojas, o sea, en el texto que nos ha dado ahora, hay una parte que habla de los otros silogismos en el texto que os di ayer, y al final dice un producto, así, está en la página 2 del texto que os di ayer, un producto por el mero hecho de existir es seguro que se va a desintegrar, porque para que se desintegra no necesita depender de ninguna otra causa futura, por ejemplo, como el último momento de una lámpara de mantequilla. Este silogismo, un producto por el mero hecho de llegar a existir, es seguro que se va a desintegrar, porque para desintegrarse no necesita ninguna causa extra, como el último momento de la llama de una vela. Cuando estaba pensando sobre este silogismo, cuando mi maestro me lo explicó, el punto principal que venía a mi mente es, en el ejemplo que del último momento de la llama de una vela, es o sea, cuando decimos ese último momento, es necesariamente que el siguiente momento ya se va a destruir, va a acabarse. Y aquí podemos ver esa momentariedad muy claramente, pero lo que es muy importante en el silogismo, lo que dice es que el mero hecho de que algo llegue a existir, un fenómeno impermanente que llegue a existir, eso garantiza la destrucción del mismo. Por ejemplo, la muerte está garantizada por el mero hecho de que has nacido. No se requiere ninguna otra causa futura. El mero hecho de que algo empiece a existir significa que se desintegra. Al mero hecho de que algo nace significa que muere. Entonces tienes ese tipo de producción y desintegración. Y este silogismo es muy útil para comprender. No quiero entrar en demasiado detalle porque os podéis aburrir, pero es importante, bueno, pues era importante compartir esto. Entonces, este ejemplo de la lámpara de mantequilla, o sea, de la llama de la vela, que mi maestro me lo explicó, porque, a ver, cuando yo era muy joven, alguien me dio un cómic de Milarepa. Y como hoy es creo que el día de Milarepa, es muy auspicioso hablar de esto. Y entonces, en ese libro, en ese cómic de Milarepa, encima de Milarepa había una lamparita de mantequilla, una vela. Entonces yo estaba pensando, ¿por qué pusieron eso en su cabeza en el cómic? ¿Por qué tenía una lamparita de mantequilla, una vela ahí? Y antes de que estaba pensando eso, dice, bueno, quizás es para mostrar que había desarrollado la concentración o algún signo de un ser especial. Pensaba yo en eso. Pero cuando escuché a mi maestro con esta explicación de este silogismo de la lámpara de mantequilla, entonces me di cuenta de que quizás Milarepa nos estaba mostrando la sutil, la impermanencia sutil. Mm. 밀레 울이야 아니 두시 처음에 샤지 공견연에 맨날 강시데 게데 샤여비는 배진 천된럽디 아니 조소소 매지게 심 템부드비 게좀 많이 봐 셴 랍제디 아주 마음이 기지 타마 세게 랍제디 디 닝좀 쉬지 도 삼사는 아란데 고쳐. And so, so I think that this also, Creo que, so when I was young, repite, cuando era pequeño me gustaban los cómics mucho y tuve uno de Milarepa
este cómic en el que se veía a Milarepa con una lamparita de mantequilla en su cabeza. Entonces me dio la sensación, y uno de mis maestros, cuando me explicó sobre el silogismo de que el último momento de la llama de una vela está relacionado con la impermanencia, para mí entonces me dio cuenta de que era como un símbolo, un signo, que no era necesariamente en relación con de que Milarepa tenía una concentración muy intensa o una fuerte meditación, sino que también era quizás de la impermanencia sutil. Y lo conectaba quizás, con la impermanencia sutil como ese ejemplo del último momento de la llama de una vela o de una lamparita de mantequilla. 다 pomba 기지를 지주고 요래 주고 요래스 더도 잠베 아니 말한주 분명고 가상 예배 pom바디 안다 산이도 수치지 수용한데 무슨 거지 봐 아니 로직 sombe 부디 아니 로자파도 디그레스도 잠베 디 로직네 손도 그 모두 무슨 로딩에 손도 무슨 거 섬놓고 요래스 딜리야 산제 좀 된디 등진레스 지주 송요래스 that wasn't a thing is my doer pama pebache gachi ani shamba genchi draw mandona de du mindu sambi zimba de tengzin res ji jong zin na ya res di indu zambe ani ngaran zu disiduta kasangi kasorta kiranzoli jimma shediningi 세공으로 붙이시니 메디 다 다른 디 레베스람나 아니 마레스라고 그러다 뭐잖니 다오나 아니 두시 내가 지금도 와 아니 그 누구도 와 거기 계산되다 드링이데 잡으셔도 왔지 아니 좀 되게 되게 랜드리야 어디 균을 땜비 추버들이스 균 풍비 균을 때문에 추버들이었어. 풍비 균을 두고만 줘도 좀 근데 강사도 두스래 somebody. 다디 빼나 아주 추주주도 줄 빼잖아 야고도 와. 제장가 가서 waterfall 두두비 디 야고요죠. 제장 지제도 왔다 야 waterfall 지난주 그게 야고요로 와. 제장 그게도 스테디비나 강에 water마 fall 디마도 추마 법주. 그러봐. 추법주들마도 떼어도 좀 추법주의도 하고 싶고 통원도 좀 추리게 되면 하고도 삼디 그래데 등기님 지금도 세액이 답에 고와네 타르무 쉬우지만 로차래 다한다 이게 다 됐어도 사와르데 이내 그 균도 대도 좀 딱고 이거도 삼디고 봐 지정 같다디 인도 좀 디 개인이 디송 비까블이야 angedeliya rangjong ro cheche ta gwanda samlo stand du sembe dongba ni de samlo tangya le tikabla midaba di khoa di khadula semna ro le ya chik ngamra son ro chita lamsam di samlo tangni choma son pe semna ro le ya chi kensa chi chorju 제상가 빼지 갈때 아니 애대비 에사니야 요 삼로 당도야 도세요 디용고도 제상가 되게 가르치는 것도 슬라비나 미다버세디 란주는 세준도 특히 타마 시주레세 계제지고 좀 많이 봐고 기지를 주어도 간데 누구 유명해 삼로도 문제야 오지 뭐 톱나 아니 풍부 미다버 임박해된도 감사합니다. 이렇게 렘하토에 nen가디 단다 메타보 참여코와 말아비 견디 차디도 와 메타보 되게 그래 담았대 메타보 참여코와 말아자 제정가 풍부 메타보리 감사합니다. 이렇게 렘토 변나 치르바 쪽이 풍부 메타보인 감사 따고 인세고 nen가디 균 토니 셰투 말봐 제정 가고 싶지도 와 단지 좀 전에 송분의 신치지 가상기 미디트링 미디 마르스 지제 타진 시고쇼나 오나 가상기 미디트링 미디 자고시도 그게 시단 상로다나 지고 주도 왔을때 어디 유인지 줘디고 요레스 근데라도 좀 세미나를 마디야 이거도 가
어든 마디에 용해야 되기 아니 치료가 계란 속에 오면 봐 어디 And so in terms of this En understanding cuanto a esta comprensión de la impermanencia, especialmente la impermanencia sutil y cómo, basado en cómo me explicaba mi maestro en cuanto a los agregados que son momentáneos y cómo pensamos que van cambiando momento a momento, cuando, o sea, tendemos a pensar que, por ejemplo, los agregados de ayer o la persona de ayer son más o menos lo mismo y que los agregados de ayer llegan a hoy, los de hoy a mañana y así año tras año y durante los 100 años de que pueda durar una vida. Pero esto es un signo de aferramiento a la permanencia, porque si tomamos, por ejemplo, el ejemplo mío, la persona llamada Serkon Rinpoche, mis agregados de ayer, si os digo, ¿dónde están los agregados de Serkon Rinpoche de ayer? Si son los mismos que los de hoy. Que si los agregados de ayer de Serkon Rinpoche son los mismos que hoy y si la respuesta puede ser sí o no y la respuesta tendría que ser no. Porque en cuanto a la naturaleza de los agregados de ayer de Serkon Rinpoche y la naturaleza de hoy de Serkon Rinpoche son de diferente naturaleza, aunque parezcan lo mismo y parezcan que realicen el mismo tipo de funciones y cosas, pero de hecho es un error que surge debido a esa elaboración equivocada basada en la continuidad de la persona, pero por su naturaleza los agregados de Serkon Rinpoche de ayer no son los agregados de Serkon Rinpoche de hoy. Y esto nos lleva al aspecto de la continuidad. Un ejemplo muy bueno sería, por ejemplo, el agua que fluye. Como por ejemplo, si cuando tú estás contemplando una cascada, cómo cae el agua, parece muy hermosa y tienes la sensación, o sea, esa cascada que tú la estás viendo, según piensas en ella, o sea, tan pronto piensas en la cascada, ese agua ya se ha ido porque ese agua está en continuo movimiento. Entonces, el agua que tú estás viendo, en el momento en que tú ya lo ves y piensas en ella, ya ha transcurrido ese agua. Y entonces, pero no piensas de esa forma, no piensas que es nueva. La contemplas como si fuera un continuo, pero no ves como que el momento previo del agua está desapareciendo. O que ya ha desaparecido, ya se ha ido. Mi maestro, cuando me enseñaba al respecto con estos ejemplos de la impermanencia sutil, un día cuando empecé a pensar en detalle en todo esto cuando llegué a casa y tuve una sensación muy extraña. Cerré los libros ese día y descansé hasta el día siguiente porque esta sensación de impermanencia no es respecto a que vamos a morir, sino que es el sentir la impermanencia de cómo las cosas están cambiando en cada momento y entonces con qué nos quedamos, como se mencionaba antes, para las escuelas no budistas dirían la persona es permanente, pero los agregados son impermanentes. En cuanto a nosotros podemos sentir que los agregados son impermanentes, pero aún así a menudo tenemos una sensación de que la persona en sí misma la persona en sí es permanente. Esto es algo que ese pensamiento lo tenemos también. Entonces, cuando el Buda explicó a las escuelas no budistas que tanto agregados como personas son impermanentes, porque esta explicación tiene lugar en cuanto a la continuidad de la persona sobre esa base y las escuelas no budistas que no lo explican, no son capaces de explicarlo bien, encuentran que esa afirmación de Buda es muy incómoda y es por eso por lo que sostienen esos postulados de que agregados son impermanentes pero la persona es permanente.
Entonces esa pregunta de que si las cosas parecen lo mismo, ¿vale? Parecen muy similar, pero no es una razón para que nosotros podamos decir que somos lo mismo, porque... ahora es en tibetano. Yeah. 봐. 가상기 오디 드링 오 예배선으로 이제 통고도 왔을 때디 가상 오 드링 오수 영배선으로 좀 폐배선으로 좀 말했어. 디 오디 유영장 그 균디 튜브 인자 안 벤단단단기 출 잡는 신치지. 어디래마도 디 말했어. 타진 셔터 주고 봐. So we have to come Tenemos to que llegar a una comprensión decisiva de que la naturaleza de la versión de ayer nuestra y la de hoy, y la versión de hoy es completamente nueva, de nueva naturaleza. Pero la forma en que tendemos a pensar es que la naturaleza de ayer de la persona es como que viene a hoy o como que se transmigra a la naturaleza de hoy, pero no es en absoluto el caso, sino que es la causa precedente. Y estas cosas son las que tenemos que llegar a tener una comprensión definitiva. 어디 말이 디 균디 레시지 균기 남샤도 조당 오간에 균도 샤트여기 남샤도 또 지금 아주 단단히 정도로 여고 제토베이나 아니 다른 우모 튕규비게 따왔다는 파도 전에 정신 매나양 아니 가서 그래 자제 티그리 세줘봐 정신지 두바 매나양 자제 티그리 세기 어따디 삼모당당 저우 쉬지 디니를 요자 마음발이야 알아줘 저게 랑은의 매베다 이나양 아니 남샤탐제 족세들 로데부 시비지 냐바 젠투르스 이제 어디서 긴 기깔로도 스페소 어제장디 지난주 샘들 즉 샤토는 야고메도 so in terms of en cuanto tenemos que a ver o sea, darnos cuenta que la naturaleza en sí va cambiando, pero todavía o sea, podemos hablar de la continuidad de la persona. La naturaleza de ayer, la naturaleza de la persona de ayer ha cesado, pero y no está hoy aquí presente, pero sí hay una continuidad. Si podemos comprender claramente esto, es similar a la forma en la que cuando Prasangika Madhyamika hablan de que algo carece de naturaleza intrínseca, pero aún así puede realizar funciones. Es similar a eso. Y así en el futuro, cuando encontremos presentaciones de Prasangika, de que las cosas no existen por su propio lado, pero aún así puede funcionar. Los fenómenos en sí pueden ser capaces de funcionar a pesar de que carecen de existencia por su propio lado. Es un tipo de similitud en estas razones, hablando de que en cuanto a la naturaleza de la persona de ayer se desintegra, pero en cuanto a su continuidad hay una base para explicar la persona. Es muy importante para nosotros que nos adiestremos de esa forma de pensar y que implantemos esas semillas en nuestra mente. 그래서 개지주도 코베기 코베 진시된 거였어. 이 사진 예화를 풍부된 건진 죄송아. 다 되네 코베 쇼장 십주 나로야 코베 선 동년지 규종을 송사 되니 슝 공호 신내자 카칸데 리우니버들 코와 주도 림버지신 아니 제베 온주기 지들 숨베츠디 셰센도스 대들 좀 된디기 제가 넘버 치면 어디들 다 개체슈디 제정가 아주 코알을 주비는 바단 도비는 바니디 야고지 생고레스 제 깔로 패변의 신체제 간나문의 신체제 당 아주 코알을 주비는 바디는 셰벌이야 아니
그래서 그래 주베는 뭐 신한 협상 가려래 있을도 좀be 다디 아란주 디 섬로에 봐도 땅고도 와 저장 코알을 주베는 뭐 되고 지신 바이나 아니 코알라 인중기 그래세티 어디 가서 내가 전부를 다디 엔도 좀be 다 저장 코알을 주베는 뭐 되마 시험도 좀be 다 단다디니마 설비 장비 도도마 콩창나지 되네 주딱 저장 로그메 안디네마 지금 된제 양로 중니마 송도 와 다 된제 양로 중니마 도스마 송도 좀be 머리비 진지 두지 진지 넘버 쉐버스 쳬도 스마트 송도 다 개치셔때 디 거두 이치그레스 아주 드조 넘버 쉐벌 때는 도스 기그레 디 아니 레사그레 레사바 되게 아니 디부 멤버 지그레 아니 델레션 되게 세네 세버숨 도스 용그레세 거두 이치그레스도 좀be 다 제장가 가상년 수련하시 셈기 균디 아니 랑제지기 셈가마지 때는 연구로마도 아니 디 중화 되버섬시다 아니 제주에는 레벨 된 레세 딘데케시나 안고 레토마로 봐 저장에 디지 컨트롤리스도 셈기 균의 인가버도 그 정당아마 셈지 고고요 버티된 파도 고래 다들이야 리뷰도 고고요 디 아니 임바 디게 참말로 미다바 녀려야 야고지 콘도 맞추나 미다베기 이게 somebody 아주 또저 야고 맞추나 균기 남샤도 야고 신도문도 봐 아니 균기 남샤 시티 랑기 정당아마다 아니 랑기 리tum비 주다 그래서 상만께지 시도 말아 봐 저장가 아주 미다바 검세야디 아산이는 시그레 다 쳐야고 쳐버서 지고 계절에도 배 미다베 남샤야 고지 장비나 아니 배 den심이다 주주 세제 송면 나면 방금 미다바도 운진난 거에 돼 내가 심으려도 와 어제 장가다 강다를 땅 아주 뚜도지 지기 슝침불로 마된 바이나 다디 개인기 담아도 지제 저장가 슝침불 땐지 아니 미다바 검주 다음에 보 검주 아니 전주 우선 검주 믹스지 고르스 셴야 슝침불로 장보다가 메디니게 전주 우선로야 공부 연구요를 미다바에 공부 연구요 근데 저도 개발지에 매우지 차베는 아니 슝침불 담아도 계전 다 모두부터 시간하는 것도 와 저장하다 슝침불 캔 대체 아니 리베 잡종 양포 요디니 주속이 아니 가서 그래 리버티기 남상 로도 만 태존만 손에 탁탁 제투 여자 그 배나 미다버 진비기 미다버 진비 진버디 슈치로 두고요 강사기 안에 담에 또비 시럽이네 시럽디 슈치로 두고요 다 더거지기 슝이청불을 장바당 안에 되게 리베기 저도 매비나 고미다버레 시두잔베 어다 엄지모두 시주인 바당 아니 그 남신님의 상바당 또 드르르지 검체 다도 대대요 그러지만 아니 들 땐지 가서 미다베기 셀랑주바 미다베기 전지 셀랑 요바 셀랑 야고 차야들 연구레스 더거지라 아니 거기 가서 그래 미다버 진베기 아니 진버디 슈처를 줘요 말이스 대체단가 아주 진버 세야돼 아주 여기 야 등진 세트 막 호체 대 진버 세도 준비 고 진베기 마셔도 고요스 지금 마셔도 매비나 아란족이 단다 통화매반에 코알리 코한도 용도다 따버진베 등진기 용도 준비 그 경제만 보시고 저 초벌 때는 그 끼도 와 진버 상으로 그러봐 네 인도 준비 페나 수수셈나를 미지리야 남도도 사디도 아니 니주 뭔고 인포메이션 말아도 그 도자유 섬대야 만도지게 요 말에 다 인포메이션 미지기 키워지 옥표랑 카요 말다 그 도자 제어다 표직 제어도 그 도루당체 인진도 처처도 봐 어디나 현재 그 미다바 인비기 리버드 야 당원도 그 진버드 슈처처 처로도 준비 다푸 거르스 내가 치슈디 진버디 슈처를 만드나 다른 아람도 내종어선 톱톱 말이스 내종어선 톱발이야 내종어선 들어와 내종어선 톱톱 말이스 내종어선 톱발이야 하동고리스 하동디 고심
제주도 냠버산 대기지 말아봐. 제주도 냠버 조비기 시텔이야 양조 그 사무당에 축체를 담을 비죠 봐. 대lal하고 통라에 들어다 타동세 외디. 제상가 아니 어디 디인도 전에 인지 민지 다 지기 중충분 송배기 아니 좀 미다바된 파베네 저도 다음에 된 파베네 인지 민지 직다 슈중고스를 Yesterday, so what Ayer, we'll begin by doing is going back to volviendo al texto que ayer estábamos leyendo. Si alguno de vosotros habéis recibido el material que yo traduje, voy a leer, a ver, la cuarta página donde dice, ya que los agregados del sufrimiento son ocasionales. Uf, qué rápido va, no lo puedo, va demasiado rápido. A ver si... va muy rápido, imposible. A ver, yes. A ver. Nada, no puedo. Es que va muy... Bueno, además no pasa nada porque se ha equivocado de página. A ver. A ver. Lo siento, no se puede. Sí, a ver. Ya que los agregados son ocasionales, en cuanto a la presencia del apego a... va muy rápido, lo siento. Estos versos hablan de la verdad del sufrimiento, identificando la principal causa de existencia cíclica. A ver, voy a decir que vaya más... brevemente se explica de la forma... No lo puedo traducir, va muy rápido. En el sutra que analiza en detalle... Aquí está diciendo el sutra analizando en detalle, pero viene del sutra de la semilla de arroz. El Bhagavan dice, esto surge porque algo ya existía, algo nace porque algo ya había nacido. Y entonces habla de la ignorancia que viene del proceso de cómo la ignorancia va dando pie a todo lo demás. Y todo esto viene del sutra de la semilla de arroz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender de esto? Es que como está hablando de que de la ignorancia, de la condición de la ignorancia, virgen la formación, de las formaciones viene la conciencia, y especialmente aquí cuando habla de que donde los científicos creen que la conciencia surge del cerebro u otras ideas filosóficas que dicen de dónde venga la conciencia de los elementos, pero para los budistas la conciencia tiene que surgir necesariamente de una causa similar a... tiene que surgir de un fenómeno impermanente, tiene que surgir de condiciones concordantes. Y entonces el tercer vínculo, el de la conciencia surge de una condición concordante de algo similar, es decir, de la conciencia misma, no del cerebro ni de los elementos o de la materia física. Y el continuo de la conciencia, aquí de nuevo, cuando hablamos... Estamos hablando de la impermanencia, de lo que se está hablando aquí. En relación a la impermanencia, cuando mi maestro a menudo decía, cuando aquellos que están estudiando los grandes textos y los que no los estudian, aquellos que estudian los grandes textos sobre la base de contemplar la impermanencia, la bodhicitta, la vacuidad, todo este tipo de temas. Y por supuesto, los que no habéis tenido oportunidad de estudiar estos grandes textos, pero meditáis o contemplar en la bodhicitta y todos estos temas de la vacuidad, mi maestro solía decir que si no hay diferencia entre la forma en la que alguien medita o contempla en estos temas y en relación a alguien que tiene mucha experiencia en estudiando los grandes textos, si no hay diferencia entre uno y otro,
entre los que estudian los grandes textos y los que no lo estudian, si no hay una gran diferencia, entonces estos que estudian los grandes textos tendrían también que tener como una comprensión completa de lo que es la impermanencia sutil, y no es simplemente comprender que la muerte es definitiva. Y estudiando los grandes textos tendríamos que llegar a tener una comprensión decisiva de todos estos temas. Yo utilizo la palabra comprender, no aferrarse, sino comprehender, no aferrarse o aprender, no como el aferramiento a las emociones negativas, como el aferramiento al yo. Yo lo utilizo ese término en tibetano como la aprehensión de la impermanencia, debe ir aumentando, esa sabiduría debe ser, volverse más y más intensa, basándose, o sea, debemos de llegar a tener una apariencia clara de lo que es este material de estudio, este trabajo. No estoy hablando de cómo, a ver, va muy rápido. Y no estoy hablando del aferramiento que viene desde las vidas sin principio. Este aferrarse, o sea, el aferramiento puede ir en dos direcciones. Por ejemplo, si tienes un concepto o un pensamiento de respecto a una persona, pero no tienes ninguna grandes razones al respecto de por qué aferramiento, si luego tienes más información de por qué es una mala persona, por ejemplo, entonces tu aferramiento a que es mala persona se incrementa. Pues de la misma forma, utilizando los diferentes razonamientos de los grandes textos, nuestra aprehensión de estos temas y la sabiduría sobre la impermanencia tiene que ir aumentando. Si queremos lograr, tiene que suceder si quieres lograr esa percepción yógica directa sobre estos temas. Esa percepción directa yógica que te lleva a la visión superior no es algo de centrarse en un punto sin más, sino es también esa visión superior que se intensifica más y más y se fortalece según esa visión superior como va como aumentando. Esas cosas tienen que suceder para que nosotros podamos llegar a tener esa percepción directa yógica sobre estos temas. En los grandes textos hablan de las razones que subyacen, como la ausencia de entidad y la impermanencia, y este es el propósito de todo eso. Hay muchas cosas que no puedo traducir porque va a una velocidad bárbara, y además estaba leyendo el texto sin especificar en qué parte. A ver si lo logro recuperar. Uf. 조금 더 신뢰가 또 저기 신바성으로 제공이 시송도 재정성으로 땅 거야 직당 Os llegará el texto que citaba, lo tengo medio traducido, pero no he podido localizar la parte que leía. La Amazon Kappa nos da una pista diciendo en los grandes estadios en el camino a la iluminación, dice todos los temas, aparte de la sección que específicamente habla de la concentración, todos estos temas son una meditación analítica que utilizan las razones y análisis para poder llegar a tener la comprensión. Y todos ellos son analíticos, excepto la sección de concentración. Y así Rinpoche nos está dando como unas pistas de lo que es importante. 대우면도 제가 당 아주 산에 사서 말해. 다 개치슈디 가리는 수도 다 산이 산이기 경부로 미치기 전주 선배기 넘어난 거 여러 개치슈. 당 아주 딜이야 베벨신 제 가르도 디스섬스당 것도 다 강다르장 아주 디네 동네 대배 꼴을 시야바다 아니 다 군중 대배 꼴을 시야바다 안다 단다 지기 주 상황으로 가르고도 쓰도 전에 가상 키루를 붙이기 숨분하신 아니 다
당부 인중 진이 상부지 깨고래스 디슈글라 아니 인중 진이 상부지 깨고래스 인중 진이 상부지 깨발라 아니 또 지게 타바생이도 토비 여바나 탐지 침배 고방스는 토비 여바지 아니 삼런 여바도 코고래스 다딜랍지 넘들으셔다 당아주 대버신 넘들 대버지는 당이 저거 넘대고다. So I've given you a very quick Os voy a dar, run through of the Four Noble Truths. os da una presentación muy rápida de las 4 verdades nobles. My body's not feeling so Mi cuerpo no me siento muy cómodo, hoy no me siento muy bien, dice. Entonces no voy a acabar todo hoy. shorter. La sesión será un poco más corta. Y Rinpoche dice, tampoco tengo mucho... y se ve que no tiene electricidad Rinpoche allí en India. O sea, que se ve que no tiene tampoco electricidad allí. Entonces acabaremos antes. Bueno, entonces he mencionado rápidamente sobre el tema de las 4 verdades nobles, especialmente la noble verdad del sufrimiento, y también es muy importante esta relación entre ese desarrollar como el disgusto al mundo samsárico y sobre esa base desarrollar la renuncia. Y para poder lograr la renuncia creo que tenemos que tener una buena comprensión de lo que significa la liberación y lo que significa la iluminación. Pero como no me siento hoy muy bien, perdonad, mañana espero, su santidad va a dar los votos de Bodhisattva, entonces pienso que en cuanto a la preparación para lo de mañana, voy a hablar un poquito sobre la bodhicitta para poder prepararnos para las enseñanzas, para cuando mañana su santidad dé los votos de Bodhisattva. 녀모 동의 지부 동의되기 주군중 뭐진체 아니 주군중디 아니 다조야 토인도 좀 레다 녀모니 나로네 아니 레리지 레고요레 다 레리지 레온도 좀 되는 레스티 소버치니기디 다 군ոն선로 마소네다 마리바디 파도 야 토요르바 저장다 머리발레도 좀 아니 머리바 세주여드메 다 삼르들이 개치슈디 당 아주 저와도 마소나 타마들이다 다 머리바 세주여요 말이지 당 아주 마소네 레스타 세세데 카보시브레 레레레레 세고시나 세조게요 말이 이 인도점베다 레디 아니 레레레레 도 시제 매바 쇠메나 아니 다 요몬 가주여베심 저바다운데 가주여레스 가전스나 당진디 다 딘지만 당진디 세고레 실업주점베 다 당진기들에 애니 녀보여다 메시지 삼라단 주점베 애니 당진의 녀보여르스 예호마서 원게요 원예요르스 뭐여 녀보 아무의 녀보세도 점베 전당 우수 계획이 에너로지요르스 다가른스나 다음에도 셔럽디게 애니 되게 빼들려 양아란 좀 남래나는 송도 점베 애니 매도 준비 지시 지난 신기와 매도 준비 개발는 매셔기 신나 최진 시제 다섯 단계 여봐 매수 준비 요살라 안에 장을 요마데스 안에 장을 수 준비 요살라 매대도 마데스 재정은 내전내지 상로도 땅제 아니 저보다 좋다 또 개치슈도 되다 당진 시규유비기다 저보 땅고요래 다 드림 오늘 선이 청주 셈 지난주 뭐 쇼응어인지 매직 드림 상 땅고나 아니 당진 시기디 세규요다메 사다 요모스니디 세규요다메 세티 따디인지 좋았당 근데 좋았당 저거 쇼래야 아니 다 가르도 따딘지기 요모디 세비나 아니 요모 세네 아니 가 가르치기 있을래도 전에 네 기부신 얘기긴 베슬라나 아니 괜찮으시도 다 대즈마인 뭐 지기 수수기 주보약 슈티 디리샤 녀모 탐지 세비나야 응야 랑된 용수 조여려 말이 스타트야 슈트레 제장가 랑된 용수 조여르베 슬라비나 엔터 주버디 샴벌티고 말을 수소 제비나 안 단도연 랑된 용수 조여마 가전스나 니 누가 용수 때문에 단도를 하샤스 가전스나 니기 안 심지 탐지기 되는 쉐버요
제 투구레스 나 대연체바데 간데 중구레 실라도 셈베 아니 산지기 다 산지기 연den도 좀 통고요 산지기 꾸유연데 순구연데 투구연데도 때원도 셈베 아니 다 산지 되다고 지임베나 아니 배 진짜기 근데 다 그런 거 꾸들이야 아니 현대 수구 자장가 꾸들 현대 수구스 라는 추구스 지지 지도스 지지 유도 셈베 나도 삼모 코한지 근데 산지 좀 된데 코랑게 좀 점마세 만줄래 되는데 요르스 나디뉴버디 때마토나 니에랑도 용서 저 토비요 말이스 그래서는 니 현대 용서 저 토비도 봤어 현대 용서 저 세대 심지 담지 산지 살람상 코랑 거두 교인 세대 말에 그게는 산지 좀 된데 산지 좀 된데 산지 살이 산도 아주 되어 하대도 왔을 뒤로 할 수 있네 디디르점도 So, 아디 인도점에 개치쇼도 가서나 지신한 거냐 봐도 좋아 지신이 좀 드시다는 게 저회동의 세월 쇼 세지 너도나 드린 멜로디 비투진 인자 멜로디 비기 남다 빅즈 쇼비나 그냥 저랑 두게 그냥 this is good. And so and so in terms of En cuanto we're thinking about so connecting this with relacionando, antes se hablaba sobre la bodhicitta, entonces en nuestra mente, antes de llegar al tema de la bodhicitta, tenemos en primer lugar que hablar de la verdad del sufrimiento y examinar cuáles son las causas del sufrimiento. Y para hablar de las causas del sufrimiento es cuando llegamos a identificar las aflicciones mentales y el karma. Y los innumerables karmas que hemos acumulado por la motivación bajo el poder de la ignorancia. Parece muy difícil eliminar cuál es el método por el que podemos eliminar cada uno de ejemplos, cada karma. Si vamos a las aflicciones mentales, cuando contemplamos las aflicciones mentales, vemos que las aflicciones mentales en sí mismo están gobernadas por la ignorancia precedente. Entonces, lo que tenemos que hacer es contemplar eso y ver si es así, qué es la ignorancia, y esa ignorancia es la causa de las aflicciones mentales y las causas del karma. Si examinamos que esta ignorancia del aferramiento a la entidad, si encontramos ese aferramiento de ignorancia es inherente, entonces veríamos cuál es el antídoto. Nos preguntaríamos si hay antídoto o no a esa ignorancia. No solamente hay un antídoto, sino además un antídoto que directamente se oponga de forma opuesta a la forma en la que mi ignorancia se aferra a la entidad o a los objetos. Y ahí es donde se habla de la sabiduría y la vacuidad. En los otros silogismos de la última página del comentario de Dharmakirti de Pramana, se habla de un campo de primavera que tiene todas las condiciones, agua, fertilizante, calor, humedad, y que tiene el potencial de producir sus propios brotes de cebada, por ejemplo. Ese silogismo está relacionado con la forma en la que la sabiduría que realiza la vacuidad o la ausencia de entidad, esa sabiduría de la vacuidad es capaz de eliminar toda la ignorancia, actúa como el antídoto directo a la ignorancia y por tanto elimina todas las aflicciones mentales o no. Tienes que plantearte si eso es posible o no. Si las aflicciones mentales se eliminan del todo, entonces ¿qué sucede? Te vas de vacaciones y te lo tomas todo fácil. La mejor forma de pensar en relación a esto es: incluso aunque eliminemos todas nuestras aflicciones mentales, ¿hemos completado nuestro propio bienestar? ¿Hemos completado nuestro propio bienestar o no? Tenemos que preguntarnos a nosotros esas preguntas. ¿Hay algo
que queda todavía, hay algo restante en términos cuando contemplas el trabajo de beneficiar a los seres, entonces te das cuenta de que todavía no eres capaz, todavía no tienes las condiciones que te permitan completar el beneficio de los seres. Y entonces es cuando tienes que ver las cualidades de Buda, las cualidades del cuerpo, de la palabra, de su mente. En cuanto a las cualidades de su cuerpo, hay dos, lo que llamamos el cuerpo de la forma, que es para el beneficio, para el propósito de los demás, y el Dharmakaya, el cuerpo de sabiduría, o el cuerpo de naturaleza, el Dharmakaya, que es para el propósito de uno mismo. Y entonces empezamos a comprender que tenemos el potencial de lograrlo y por tanto, logrando esas cualidades, seremos capaces de completar perfectamente el propósito de los demás. Y no es que el Buda complete el beneficio de los demás, eso no significa que tan pronto el Buda logre la iluminación, todos los seres logran su bienestar. No significa eso, porque mira, nosotros todavía estamos aquí, entonces no puede ser ese el caso, pero es más en el sentido de como la oración de Shantideva, que dice que hasta que en lo que perdure el espacio y perduren los seres, pueda yo también permanecer para trabajar para el beneficio de los seres. Va más en esa dirección, de que el Buda continúa, o sea, permaneciendo para beneficiar a los seres. No es algo que suceda el beneficio de los seres de forma inmediata. 아니 저거 먹고 쉬비 제소 아니 렌 딱딱딱딱지 도도 밀러리비기 렌 상황 덥덥 경우도 봐. 세상가 아니 밀러리비 답변이 얘기 라만티기 배진 렌 차상지 킹기 요소 말에 섬산도 도걸랩타. 난 도걸랩이 되네 그런 게 밀러리 쉬지가 롬녀지 제가치 아니 비게 두인 시지 쉬지는 롬녀 제가 파패도가 세상을 남로 발제 먹고 쉬운 중지 남로 발제 먹고 중 아니 되네 기회 비게 기게 님들 먹고 샤로 도지 아니 타마들 이게 섬지 메디어 되게 밀러 시베 도지 밀러 지수 밀러를 버대다 섬지 메디어 답에 주버 천대니 베라마 섬지 메디어 버선 동아 양생 생난 게 있어 봐 아니 동아 멜라레바 시부지레스 단다 코랑기 비지나니기 겐라디 슈치 송구 있어봐 양양도 라마른 중발라 그래서 sondeweni shugo melta lama di rinjungba pa mele kunduyon pa lo peche ni mele gi ta joran lobnya yago chong송에 시간한테 ni 아니 도스도 로정 제베 ni 거저 삼에 키란을 야 때려 쉬우지는 것도 아니 그래서 mele 때고 총스 아니 디디 키란 랑과를 까니 디는 디 중백qabla nie처럼 디디 로고 체인 바스 안 디qab도 키란을 야 디디 롱모 지기 베샤도스 롱백qabla 롱모 디 ngains 디네 이게 비디 제백qabla 야 기겐 지기 키란을 최 디디 디체베 셰송스 오 디에 ngains 제제 송도가 인도점베타 도르드나 그랬다 라마 좀 비치비지 체 토브지 레온데 아니 산제 랑기 아니 칠러부 토네 아니 거기 뒤져도 좀 고해지마도 다 심정 봐도 동의하기 세들 개비 인자 재산가 산제 주바디 아주 상마로 된 계절입니다. 된 투비 계절입니다. 재산가 디기 고와디 가르도스나 재산가 신전 수구 세체 당아란 주기 강도 지도지 체베이나 아니 산제가 가서 남의 뢰고 말이 제주선배 가서 남의 뢰고 말이 第一届定不起写呢所属于错杀这个讲解呢个逻辑测的呀来图的胸部高了那上届的全球什么是你送给那娃都是 top 就永远就是下对你准备到三年交我们机会对呢按照全球什么都把胸部高了呀哎你看了呀这个那么对你难搞了呀这个的
상계 준비된데 저 집에 아니 빈도 주변에 상마 된지 쉬지 또 세도 되면 아주 띵해야 그런 이제 대세 얘기 말아 봐. 세상에서 단다고는 드림 관단에 지난 수업 당치 봐. 아니 군요 단 망부 가지고 수주 망부 쉬자 봐. 다 또是야지 들어 넘버 되는데야. 다 단다고는 또 딘디시 능그래 딘디 송백가라니 삼로 되던 대체가 땅이 삼산으로 정다도 나에 계신 분이셔. 뭐시 현주 심 넘버 송백가라야. 아니 라마랑게 답배지. 다 여러 미치 저기 멜라르바다 대체 큰 메뉴 라마지 차대요. 대인을 요즘 제가 탱지 여러 미치 제가 좀 그걸 군중기 깔로지나 알 깔로지나 그거야. 대두 딘디 송죠. 다디 고아 가려는 거 미미신 세상에 세미나로니 디르 카르티 송송 아부 투진 얘기 시에셔죠 디송송 아부 투진 시도 선배 남주 멜라르베기 송구요 투망고 땅으로 와 멜라르베기 투망고 투 멜라르베 투망고 땅 인자 멜라르베기 고르나로라 아부 투진 시도 멜라르베 코랑 고구요 투진 투세도 투땅에 블랙 매직 세트 투세들와 투젠스도 블랙 매직 땅에 가 세트 지나가 여름 지역에 팅징하리 깔로나 비까리아 등에 아부 투진 얘기 셰셰죠 디스체제 송수 니 저런 라송아스 지난 뒤뒤에 세미나로라 아부 투진 송도 여름 지역 비전 메달레바 인스지 비전 뭐도 송고 말때 비전이 알을 힘드는 게 있어야 삼산점 시ten죠. 재산가다 개박하면도 개지슈디 지장가 여러 무식 선이 아마 전주선배 너무 남겠다. 아주 양양도 쉬어를 단단히 오즈면 삼산들 리춘이 공부시 주요 말이다. 군중 여러 무식 공부야서 배우고 당 아란주에 남친님이 삼로 땅땅 다들 땅고 뒤뒤 다산이 이슈가로야 담점 마치 응을이야 아니 섬르스탄체 단이 제 투서를 준 투서를 마치는 타미주지레샤 삼에 섬르 땅체 산이 슈도 않고 또 소화로와요 봐 어딘지 지나서 공부 싫어하는 수요 Okay. And so in terms of en cuanto a the form body of the Buddha, el cuerpo de forma de un Buda que trabaja para el beneficio de los demás, especialmente relacionado con estos días de los milagros, estaba pensando en la interacción entre Milarepa y Lama Rinpoche. Lama Rinpoche, que era su discípulo, le pidió a Milarepa muchas preguntas y Milarepa siempre las respuestas de Milarepa eran como muy condensadas, como muy cortas y concisas, condensadas, y poco a poco Rinpoche empezó a dudar de si Milarepa realmente comprendía bien las cosas o no. Y con el tiempo le dijo a Milarepa, yo tengo que estudiar, tengo que salir e ir a estudiar con otros maestros. Y en el camino, Rinpoche encontró a muchos obstáculos y había muchos obstáculos y toda la gente que había sido y sin embargo toda la gente como que alababa las cualidades del conocimiento de Milarepa. Y entonces estaba como muy confundido por esto, entonces decidió volver a Milarepa y Milarepa dijo, todos esas cosas que te han sucedido, todas esas condiciones que has encontrado, tales como los obstáculos que has tenido en el camino, la gente que te ha robado, los maestros en sí que te han enseñado el Dharma, todos era yo manifestando, eran manifestaciones mías. Es un tipo de
que podemos ver cómo desde el cuerpo de forma que para el beneficio de los seres realizan todo tipo de actividades de Buda y mañana su santidad va a otorgar los votos de Bodhisattva. Debemos de tener como una confianza total en el camino de los bodhisattvas cuando tomemos los votos de santidad, imaginando en el espacio al Buda y a los 17 panditas de Nalanda. Debemos también, necesitamos, es difícil para nosotros que en ese momento cuando su santidad empiece a dar los votos, es un poco difícil para nosotros tener, o sea, que surjan todas estas cosas en nuestra mente, pero eso antes, desde hoy, tenemos que empezar a pensar de que hemos recibido muchas enseñanzas de su santidad. Piensa sobre las cosas que has aprendido, las cosas, has recibido muchas enseñanzas de su santidad ha otorgado muchas enseñanzas a todos nosotros. Tenemos que pensar en ello, lo que hemos aprendido de nuestros gurús, nuestros maestros, y tener una fe de gran confianza. Y en relación a la historia que os acabo de decir de Milarepa, en una ocasión tuve una audiencia con su santidad, el Dalai Lama. No recuerdo, no sé exactamente, pero su santidad me dijo algo. Y decía, no sé exactamente qué era, pero a ver. 투진스도 멜라레바 남규 고르송베 깔라 아부 투진 얘기 라비요 시제 고랑게 민라 텔라 투진스도 담베 고랑 에마 투망고 땅으로 봐 멜라레베기 어째서가 대화를 무치게 은혜 영알이야 송베 깔라 땅 아부 투진 얘기 랍샤죠 텔라 아니 지지 수제제 아니 알 뜻 깔로도 스나서 Aleo. And so that's fine. It's going to go. Maybe I tell you. Nos lo va a decir él en inglés directamente. A ver, tuve la ocasión de estar con su santidad el Dalai Lama en una audiencia y su santidad dijo, habló como Milarepa. En el poema, en los cánticos de Milarepa, da enseñanzas de Dharma, los cánticos de Milarepa a través de esos cánticos poéticos. Y dijo yo, el mago negro, sí, soy como el que utilizo magia negra, creo que decía, dice yo, el mago negro, algo así. Y continúa, ¿no? Bueno, eso decía Milarepa. Entonces, bueno, algo así, su santidad me dijo, tú debes de hacer esto, porque yo, el mago negro, te estoy diciendo que hagas eso. ¿Y qué tengo que sacar de aquello, de este consejo de su santidad? Pues estaba, la verdad, seguro que como que su santidad me estaba diciendo, quería como... ser como mostrar como muy amable, de forma, o sea, que decirme, quería hacer algo como pues gracioso para mí, pero me estaba diciendo que yo tenía que practicar algo. Me estaba dando como unas pistas de lo que yo tenía que trabajar. Porque él no es inseparable de Milarepa. Y entonces... entonces mañana su santidad nos concederá los votos de Bodhisattva. Hemos recibido esos votos de Bodhisattva de su santidad en otras ocasiones, muchas veces, pero tenemos que intentar también verdaderamente pensar en relación ya que hemos tomado muchas veces estos votos, tenemos que reflexionar sobre el practicar en relación a todo ello y tener un tipo de, o sea, que haya un sentimiento diferente de querer realmente, o sea, un sentimiento diferente
Sani nanzu di kaza tumo mimba doshi di sosu chea kari cheva chema tuba Habla chema. fenomenal este hombre el tibetano, ¿eh? Se le nota una destreza increíble, de verdad. 아주 드린 것은 다 그 송주의 난그래야 달래 야고만 저는 슈마 슈추고래 슈마스 재산과 인지문지 삼부당지 달래 슈베 되는 전에 그상에만 하시면 다 스타트 즉 오늘은 만다지 슈인 삼에도 인지문지 삼고 거르스. So we've received these things many times. Hemos recibido muchas veces esto y para nosotros es fácil llegar pensar, bueno, ya lo he recibido muchas veces y no tomarlo como no pensar que o sea, no darle la importancia, pero realmente es muy difícil recibir estos votos. Entonces hay que tener como esa sensación de apreciar lo que te está dando, no simplemente decir, va, otra vez más, ¿no? Sino que tienes que tener como una gran, a ver. Para nosotros los seres humanos a veces somos perezosos y decimos, bueno, vale, ok, en esta ocasión si no lo comprendo bien, la próxima vez lo entenderé mejor. Tendemos a pensar así y ese tipo de pensamientos nos va como engañando, traicionando. Por esa razón debemos tomar esta bodichita como Atisha la tomó de Lama Serlimpa. Una vez solo y así fue. Y por esa razón os aliento a que hagáis lo mismo como hizo Atisha, o sea, tomarlo con esa profundidad. Veo que está diciendo. A ver. Bueno, creo que muchas gracias a todos, muchas gracias. I strongly recommend. Os recomiendo intensamente el texto de Kedru Rinpoche, el comentario del Pramanavattika, el segundo capítulo del Pramanavattika de Kedru Rinpoche, Kedruye, y de que lo estudiéis seriamente. I want to quiero clarify that. Clarificar Once again, de nuevo que cuando tengáis tiempo de estudiar las 4 verdades nobles, este es un libro profundo. No lo digo porque yo sea un lama Gelupa y tengáis que estudiar vosotros los textos Gelupas, no, sino porque se explica de forma maravillosa. Y lo podréis comprobar. O sea, vosotros tenéis que comprobar si es oro auténtico o no. Por esa razón, cuando quiera que en vuestros centros de la FPMT u otros centros, si realmente queréis, o sea, que pidáis a vuestros maestros que os enseñen algún texto específico, este podría ser un magnífico, esta sería mi recomendación, que le pidierais a vuestros gueses. Y en el futuro, cuando tengamos más tiempo, espero que podamos, o sea, que podamos analizar más, estudiar más este segundo capítulo. Esa es mi oración. Y lo más importante es que vosotros debéis también trabajar, tener como, daros la confianza de que podéis hacerlo. Y querer conocer la esencia de las enseñanzas de Buda. Porque si no, lo que normalmente estamos haciendo es seguir la tradición. No hacer la práctica seriamente. Yo estoy hablándome a mí, no estoy diciendo a vosotros, me lo estoy diciendo a mí. ¿Ok? Por favor, si digo algo erróneo, me pido disculpas. Y si digo algo que os ayuda para progresar, entonces es gracias a la bondad de mis maestros y de su Dalai Lama. Yo soy simplemente Loro dice que repite lo que mis maestros dicen.
Thank you. Muchas gracias. And Muchas have a gracias. wonderful day tomorrow. Tener un día maravilloso mañana con su santidad el Dalai Lama, porque realmente esta celebración que podemos celebrar con su santidad. Y mañana tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, pues eso, tengo ganas de tener esa sesión de preguntas y respuestas con vosotros. Si tenéis alguna pregunta, por favor, de antemano, antes de la clase de mañana, enviársela a Simón. We can discuss Y later. Simón así, y luego podremos hablar un poco de esto. Y si no, bueno, pues durante la sesión mañana, pues podemos tratar esas preguntas. Y a ver, ahora supongo que serán el mandala y yes. El mandala y las dedicaciones. Yes. Mandala. Ok. Sí, por supuesto, Rinpoche, claro que sí. A ver. Sashi poquillo sin metotran, rey randi sin nite yempadi, sanje sin tumite orwari, drokunan lan shin la shopasho. Guru Rana Mandala Kaniriatayami. Muchas gracias, Rinpoche, por sus enseñanzas tan preciosas. Por favor, le pido ya que nos enseñe el Pramanavática y que lo haga muy pronto para los estudiantes de Tushita, niñas, y ya sabemos, y en Tushita online o presente, y que durante muchos años tenga una vida muy larga, que continúe enseñando hasta que el samsara se acabe, que comprendemos lo valioso que es esto. Muchas gracias, Rinpoche. Yo voy a intentarlo, y también por vuestra parte intentarlo, y que nos volvamos a reunir. Y espero que un día que sí que podamos hablar del Dharma, por seguro que sí. Muchas gracias, Tushita, y Kumpenlan, y Pemala, y todos los miembros de Tushita. Muchas gracias y por darme esta oportunidad, debido a la bondad de Lama Zopa Rinpoche y Lama Tupten Yese, hemos podido tener esta plataforma para compartir esta maravillosa oportunidad y celebrar este Día de los Milagros. Esto es francamente un milagro, realmente. Y debemos rezar para que la FPMT pueda preservar las enseñanzas de Buda durante muchos eones y eones y eones, no sé cuántos, pero muchos eones, otros muchas más generaciones, ¿ok? Y que lo preserve de forma pura el Buda, el Dharma de Buda, las enseñanzas del Buda, del Dharma de Buda. Y también, bueno, vamos a hacer ahora las dedicaciones, vamos a dedicar para estos méritos, para la larga vida de su santidad, y que podamos recibir enseñanzas de su santidad y los votos de bodhicitta, y podamos devolver su bondad poniendo en práctica lo que él y nuestros maestros nos están pidiendo que hagamos. Muchas gracias, Simón. Muchas gracias, Simón. Sin ti sería como una persona que no puede hablar, como un mudo. Muchas gracias, Simón. Muchas gracias. Gracias, Simón. Ok. Vamos a hacer la oración de dedicación en inglés. A ver, ¿qué dice? No, que sea Kumpen la que dirija la oración en inglés. Wow. Habiendo investigado completamente de acuerdo con lo que hemos escuchado día y noche a través de los 4 razonamientos, la reflexión de estos temas de contemplación pueda el discernimiento eliminar todas las dudas. En la tierra rodeada de montañas nevadas, tú eres la fuente de todo beneficio y felicidad. Poderoso Chenresi Tenzin Gyatso, te ruego que vivas una vida larga hasta que finalice el samsara. En todas mis vidas, que nunca me separe de gurús perfectos, que pueda disfrutar del magnífico Dharma y, completando las cualidades de las tierras y caminos, pueda rápidamente lograr el estado de Vajradhara.
Dedico completamente todas estas virtudes para ser capaz de ser como el héroe Manjuri que conoce la realidad y como Samantabhadra. Dedico todas mis raíces de virtud con la dedicación alabada como la mejor por todos los que han ido más allá, los victoriosos, para poder tener su buena conducta. Desde mi corazón, con gran compasión, en cualquier dirección donde las enseñanzas más preciosas que no se han extendido o que una vez se han extendido han declinado, pueda yo revelar este tesoro de felicidad y beneficio o ayuda. Wow, Thank you. muy bien. Thank you very much, Kuntela. Muchas gracias, Kumpen. The first, Y también la primera oración de dedicación no es una dedicación en sí, es la primera oración que se ha dicho, os la recomiendo mucho para la gente que está poniendo mucho esfuerzo para practicar. Debéis cada vez recitar esa, porque da mucha fuerza y condensa la esencia de la confianza, esa confianza que necesitas para continuar, para progresar en lo que 빨리 대부인 세지래도 와. eh, 빨리 대부인 세지래도 와. შემ바 몰람 상월로 추 영어 시켜봤으니 서로지도 와. 단다디 몰람 되게 제대로 tö베톤을 수수 치긴 세지도 제장가디 요즘 무시버셔. So it's a very important practice. es una oración, porque las otras son alabanzas que surge, o sea, que esta oración en concreto es la que dice, yo me voy a involucrar, o sea, cómo voy a trabajar intensamente para involucrarme en escuchar, contemplar y meditar. Esa es como yo lo voy a hacer. Entonces es una oración muy, muy especial en ese sentido. La conseguiré y os la comparto. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Muchas gracias, Rinpoche. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Simón. Muchas gracias, Simón. Y muchas gracias a todos, a Venerable Siliana, Venerable Paloma, Bruno de Brasil y a portugués. Muchas gracias a todos. Yo os pasaré lo que vaya consiguiendo y os lo voy traduciendo y os lo paso, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todos. Si hay alguna confusión, mañana tendremos todavía otra sesión. Hemos acabado la parte formal. Y mañana tendremos una sesión más informal de preguntas y respuestas. Por favor, tener vuestras preguntas preparadas, es enviárselas a Tushita al email de registro, donde habéis... pero preferiríamos que si preguntáis las preguntas mañana directamente. Es como si estuviéramos juntos y tendremos esas preguntas muy claras. O sea, que sean preguntas claras y definidas. Y mañana podéis levantar vuestra mano y os daré pie para preguntarla, pero que sean precisas y claras, ¿ok? Vale, a Rinpoche le encantan las preguntas y para Rinpoche le gusta debatir. Muchas gracias a todos. Disfrutar las enseñanzas de su santidad. Por favor, acordaros de que Tushita empezamos a las 7, que empieza también con un ofrecimiento de luces y luego su santidad va a enseñar a las 9 de la India. Es en dalailama.com. Bueno, en español ya sabéis dónde está. Hay traducciones a todos los idiomas, italiano, español, alemán, hindi, etcétera, ¿vale? Habrá traducciones y nos vemos de nuevo a la mañana para la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos. Tener un día maravilloso de milagros. Mañana es el gran día, es el día grande. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Buenas tardes, buenos días, buenos lo que quiera que sea, donde quiera que estéis, grabando, etcétera. Adiós. Vale, yo también os recuerdo que lo de la generosidad, sí.